Doctor, buenas noches. Sí, se te escucha perfecto, pero al doctor Assad no es posible la comunicación con él. Ah, bueno. Tú estás en Cali, ¿no es cierto? Mal no recuerdo. Sí, señor, por acá en Cali. Ah, bueno. Bueno, voy a... vas a entrar por el computador, listo. Voy a empezar el caso por ahí en un minuto, a presentarlo. Y voy a hacer varias interrupciones para mostrarles un poco cómo era la situación fisiológica y para discutir con ustedes qué hacer en cada momento, qué se hubiera podido hacer en cada momento. Voy a compartir pantalla con la esperanza que se vea bien. Y esto, ¿se está viendo bien la presentación? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, doctor, perfecto. Bueno, ya les cuento esta historia. Este fue un paciente que llegó remitido en la noche de un hospital de acá de Bucaramanga, que se llama el Hospital Local del Norte. El hombre llegó remitido en ambulancia y llegó solo. Y no teníamos mucha información, o tuvimos muy poca información inicialmente, que después fuimos completando. O sea que el proceso de toma de decisión se hizo, digamos, con alguna dificultad en la recolección de la información. Era porque falleció. Ahí les voy contando el final. Un paciente de 46 años de edad, un campesino de un municipio al lado de Bucaramanga que se llama Lebrija. Y lo que nosotros sabíamos por historia clínica era que el hombre, espérenme que me están poniendo un mensaje por aquí, el WhatsApp, no sea, mire, Estefanía. Hola, Estefanía. El hombre, el hombre había llegado a ese hospital por síntomas de falla cardíaca y tenía un antecedente de que había sido estudiado en otro hospital con una arteriografía coronaria en mayo. Y por historia clínica, en la historia clínica, no por el reporte oficial del cateterismo, sino en historia clínica, decían que tenía unas coronarias sin lesiones y que había sido estudiado por dolor torácico en mayo y que había sido tratado en una clínica de falla cardíaca y que le reportaban una insuficiencia aórtica. Entonces, teníamos como esos antecedentes, además un hombre hipertenso y diabético, delgado, pequeño, más o menos por ahí unos 55 kilos de peso y unos 65 de estatura, que se veía además bastante desgastado, o sea, a pesar de tener solamente 46 años, o sea, un año menor que yo, el hombre se veía mayor, ¿sí? Y se le notaba que había trabajado pues así al rayo del sol toda su vida. Y hicimos estos diagnósticos, o tenía estos diagnósticos de remisión, una insuficiencia aórtica que en la remisión no estaba descrita su severidad. En el centro de referencia no tienen cardiología y no habían hecho eco. Esos diagnósticos debían ser tomados eh, pues de otra manera, no porque le hubieran hecho un eco allá, no tenía un eco de allá. Y tenía falla cardíaca, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, le habían hecho una osteosíntesis de fémur y tenía un tratamiento para falla cardíaca. Estaba con carvedilol, espironolactona, valsartán, empaglifosina, hidroclorotiazida y metformina, y tratamiento también para diabetes. Ese tratamiento de falla cardíaca, pues, es un tratamiento, por lo menos que tiene todos los medicamentos que actualmente se usan. O sea, eso debió ser presentado por un cardiólogo pues que tenía la intención de tratar una falla cardíaca. El hombre fue remitido porque allá ingresó al hospital que nos lo referenciaron,
ingresó en choque cardiogénico, ¿sí? Y de allá lo remitieron rápidamente a nuestro hospital. El sitio de remisión tiene una unidad de cuidado intensivo pequeña y no tiene servicio de cardiología ni de cirugía cardíaca. Y lo que describían era esa situación y lo habían remitido con soporte vasopresor inotrópico, con doble soporte vasopresor, ¿sí? Con una dosis de norepinefrina de 0,3 y una dosis de dobutamina de 10, ¿sí? Y a pesar de eso, pues con unas presiones arteriales bajas, taquicárdico. ¿Sí? Fue remitido en el contexto de una urgencia, o sea, lo remitieron de emergencia en la madrugada. Y llegó a nuestra clínica, se subió a la unidad de cuidado intensivo coronario. No había disponibilidad en ninguna otra unidad crítica, a pesar de que el paciente pues sí tenía un aspecto de estar crítico. Y ahí se le hizo un ecocardiograma inicial que mostraba un ventrículo izquierdo con una dilatación leve a moderada, un diámetro de fin de diástole de 60 milímetros en un eje corto paraesternal y con una hiperdinamia, con una frecuencia cardíaca alta, con una fracción de eyección del 60%. Pero se veía una lesión hiperecoica móvil de gran tamaño, una vegetación en la válvula aórtica y una perforación de dos velos. El velo no coronariano es el velo más posterior de la válvula coronaria, de la válvula aórtica, y el velo anterior, que a veces es el coronariano derecho, a veces el coronariano izquierdo, tenía dos velos perforados y no se pudo definir por ese transtorácico bien la anatomía del espacio mitroaórtico y de la continuidad mitroaórtica y del velo anterior de la válvula mitral. Se veía como con un aspecto anormal, pero no pudieron definir bien. Una insuficiencia aórtica severa por Doppler, una aurícula izquierda moderadamente dilatada sin trombos en su interior. Esa dilatación de la aurícula izquierda y esa dilatación del ventrículo izquierdo hablan de un compromiso, digamos, por lo menos de algunos meses, ¿sí? Uno no puede dilatar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo de manera aguda mucho, ¿sí? Y un derrame pericárdico posterior. Y esta es la placa de tórax que tenía al ingreso el paciente. Con un edema pulmonar sin una marcada cardiomegalia, pero sí muy importante edema pulmonar. A este paciente le requieren en la mañana, ¿sí? Por falla respiratoria, le requieren hacerle una intubación orotraqueal. Y le hacen inducción e intubación, y durante ese episodio de inducción e intubación hace un evento de parada cardíaca con un ritmo de paro de taquicardia ventricular sin pulso. Y lo reaniman 12 minutos, con lo cual pero sale en un estado de choque cardiogénico bien importante, y por lo cual solicitan que nosotros lo evaluemos, ¿sí? Ahí lo pueden recibir, ya trasladar a la unidad de cuidado intensivo postquirúrgica cardíaca. Nosotros encontramos un paciente entonces que aparece con estos diagnósticos. El hallazgo de la vegetación es de ese ecocardiograma que se hace a primera hora de la mañana. No tenía ese diagnóstico previamente, tenía un diagnóstico de una insuficiencia aórtica anterior que produce una falla cardíaca, pero no un diagnóstico de vegetación. Entonces se le hizo esa impresión diagnóstica de un choque cardiogénico refractario. Ahora les muestro cómo estaba la hemodinamia de ese paciente. Una insuficiencia valvular aórtica severa, una endocarditis bacteriana en la válvula aórtica, una falla cardíaca descompensada secundaria y los antecedentes de hipotensión arterial. Eso fue lo que se vio en... Venga a ver aquí cómo lo encuentro. Ah, ya ven, aquí. Eso fue como nos lo presentaron a nosotros en la unidad.
como más o menos hacia las 9 de la mañana de un viernes. Su situación hemodinámica era más o menos esta. ¿Sí? Teníamos un paciente con una frecuencia cardíaca de 120, hipotenso, estaba con una hipotensión diastólica también importante, con hipertensión pulmonar, con una cuña muy elevada y una presión venosa central bastante alta, pues, o alta, una cuña más alta que la presión venosa central todavía, y un gasto cardíaco muy bajo. Y este paciente estaba recibiendo una infusión de norepinefrina a 1 microgramo por kilo minuto y una infusión de vasopresina a 6 unidades. Entonces, una dosis altísima de vasoconstrictor, ¿sí? Tenían muchísimos problemas con la presión diastólica, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ese fue el paciente que nos presentaron. Bueno, aquí lo que estaban. Un paciente al parecer, una insuficiencia aórtica crónica que además se deteriora agudamente por una endocarditis infecciosa, que hace una parada cardíaca después de que lo intuban por un edema pulmonar y que después de la parada cardíaca está hipotenso, hipoperfundido, con un requerimiento de norepinefrina de 1 microgramo por kilo minuto. Entonces, no sé si alguien quiera comentar cuál sería su aproximación, qué proponen que se puede hacer en este paciente. Si es un paciente que se le puede hacer algo o ustedes harían algo con este paciente, no sé si alguien quiere participar. Nosotros teníamos una preocupación muy grande y había muchas dudas de canularlo por la insuficiencia valvular aórtica severa. La insuficiencia valvular aórtica severa es un problema muy serio en el soporte circulatorio mecánico, en casi cualquier forma de soporte circulatorio mecánico. Entonces, no sé, Sergio, ¿qué quieras comentar? Sí, doctor. Doctor, de hecho, pues, este caso es un caso muy complejo. De hecho, hay algunos artículos que hablan sobre contraindicaciones de ECMO cuando los pacientes tienen insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Desde luego, pues esa poscarga que ejerce el ECMO al ventrículo izquierdo, y en este caso en particular, con esa insuficiencia valvular aórtica, en el que ese ventrículo izquierdo, pues de manera abrupta tiene que tratar de compensar esa cantidad de volumen de fin de diástole que llega allí, dado la regurgitación y todo esto. Pues es un caso muy complejo. El tema de colocar un ECMO para restaurar la perfusión, inicialmente sería bueno, pero ¿qué tanta ventana tendría ese miocardio pues después de la parada cardíaca que tuvo? Eso sería otras cosas que uno pues debería mirar, ¿no? Antes de colocar un soporte avanzado. ¿Qué te hubiera gustado hacer en vez del ECMO? ¿Qué opciones crees que hubieran sido en vez del ECMO en este paciente? Pues otra opción, no, ahí sí está como complejo, doctor, porque pues una opción sería el ECMO, pero si no, pues no sé, Me no, gustaría, no. me gustaría escuchar al doctor Mario Mercado. Mario Mercado es un intensivista que dirige y trabaja, digamos, intensamente en la unidad de ECMO de la Clínica Chayo, que es un centro de ECMO pues, muy importante. Mario, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, señor, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, doctor Salazar, encantado de participar en el caso.
Muchas gracias por Pues de acompañarnos. verdad, iniciar un soporte con insuficiencia lo veo como difícil, y hay un contexto de una insuficiencia severa, una endocarditis. Yo creo que aún con una FEBI conservada, darle chance de una cirugía de urgencia, y una vez la válvula esté competente, evaluar cómo sale de bomba y ver si se le puede dar un soporte Yo estoy completamente de acuerdo con Mario. mejor si hay falla en la salida de bomba de cirugía. Realmente, poner un paciente en ECMO con insuficiencia aórtica severa es un procedimiento que afecta muy gravemente el ventrículo izquierdo y la circulación pulmonar. Es una situación que tiene una gran dificultad, ¿sí? No se pueden conseguir los objetivos en un paciente en ECMO con insuficiencia aórtica severa. Y lo que habría que hacer con un paciente como eso, si uno quiere hacer algo, digamos, la situación, el plan menos malo, es pasarlo directamente a quirófano, canularlo en bypass cardiopulmonar, entrar y ventear el ventrículo izquierdo, pinzar la aorta, proteger el corazón y cambiar esa válvula aórtica y tener una prótesis en posición aórtica competente y después salir de bomba, y si el paciente no sale de bomba bien, ponerlo en ECMO. Esa efectivamente es la conducta que hay que seguir en este paciente. Sí, es el único chance que tiene este paciente para esa situación, es hacer esa conducta. Sin embargo, esto ocurrió a las 9 de la mañana de un viernes y nuestros dos cirujanos cardiovasculares estaban ambos metidos en quirófano, ya cada uno con su caso empezado, cada uno con el tórax abierto. Entonces, y ambos con casos complejos. Entonces, no teníamos la posibilidad de meterlo al quirófano a, a poder hacer el procedimiento de la válvula aórtica. Sí, no teníamos ese chance. Me gustaría aquí de pronto compartir con ustedes un poco más de la evolución del paciente. Y venga, espérenme, trato de cambiar aquí la presentación. Voy a abrir esta presentación más bien. Deme un momentico, yo comparto la pantalla que es. Voy a compartir acá esta segunda pantalla. Vamos a ver si lo logro. Estoy aquí aprendiendo también. Entonces, además, pues, el otro contexto importante que no lo discutimos, pero pues es que los pacientes en endocarditis infecciosa, pues están con una bacteremia, ¿no? Entonces tienen un componente importante de choque séptico. Entonces tienen el compromiso hemodinámico cardiogénico y además de eso tienen el compromiso séptico. Y pues ante la ausencia de mejoría hemodinámica del soporte vasoactivo y la contraindicación absoluta para el uso de balón de contrapulsación aórtico, una opción hubiera sido, si no teníamos la posibilidad de meterlo inmediatamente a cirugía, hubiera sido dejarlo así y ver si aguantaba hasta que algunos de los cirujanos lo pudieran meter al quirófano para arreglarle la válvula aórtica. Pero pues nosotros hicimos este análisis, un paciente con una falla cardíaca crónica que se agudiza, con una insuficiencia aórtica crónica que se agudiza, una fracción de eyección sobreestimada seguramente, o sea, pues no con toda certeza sobreestimada, y unos mecanismos de compensación cardiovascular agotados, sin opción terapéutica médica efectiva en Intermax 1 refractario, y lo que hicimos fue ponerlo en ECMO arterial como puente a cirugía. ¿Sí? Digamos, ante la evidencia que el paciente estaba supremamente hipoperfundido y que no iba a aguantar hasta que algunos de los cirujanos se desocuparan, decidimos asumir ese riesgo, pues por eso como queremos contarles cómo nos fue. Y después de eso, pues evaluar lo de puente a recuperación acá, después lo vamos a discutir cuando
por qué tomamos esa decisión y no como, por ejemplo, un puente de trasplante o asistencia. Y lo que pues pretendíamos era normalizar la circulación sistémica, cosa que en una insuficiencia aórtica es más difícil de hacer, porque el flujo del ECMO se devuelve por la válvula aórtica, entonces uno pierde y si hay insuficiencia mitral se devuelve la circulación pulmonar, entonces el flujo del ECMO no necesariamente está yendo todo a perfundir la microcirculación sistémica. ¿Sí? Una parte importante puede estarse devolviendo hasta la circulación pulmonar y saliendo como edema pulmonar y hemorragia pulmonar. Entonces, no es fácil, pero bueno, la intención era eso, mejorar la circulación sistémica. ¿Sí? Teníamos alguna duda si la pérdida de la contractilidad era reversible o irreversible, porque teníamos ese eco con una fracción de eyección del 60%. Y bueno, cuando lo pusimos, cuando lo estábamos mirando, teníamos un paciente pues una profunda acidosis metabólica, una profunda acidosis láctica, con una muy mala perfusión periférica. Entonces dijimos, bueno, de pronto esto nos dé alguna ventaja de mejorar un poco la perfusión orgánica para que no entre tan mal perfundido a cirugía mientras lo pueden operar. ¿Qué nos dimos cuenta? Que no, pues una insuficiencia aórtica, la recuperación de la presión arterial no es lo mismo en un ECMO que lo que ocurre cuando se hace un ECMO con una válvula pulmonar. Segundo, que la circulación pulmonar se deteriora muchísimo con la insuficiencia aórtica y también que el ventrículo izquierdo se empeora su compromiso, digamos, de eficiencia y de la circulación, ¿sí? De la eficiencia de la circulación coronaria, pues, porque el ventrículo izquierdo aumenta mucho su trabajo, aumenta muchísimo su presión de fin de diástole, disminuye mucho la perfusión subendocárdica, puede afectarse mucho la perfusión subendocárdica y el balance aporte-consumo puede alterarse muchísimo. Sin embargo, pues procedimos, dijimos, pues este pobre señor, 45 años, 46 años, un año menor que yo, y pues un campesino que es la gente que le pone la comida a uno en la mesa, ¿no? Uno siempre, esos pobres campesinos son los que tienen peor sistema de seguridad social y en este momento es casi el trabajo más valioso que hay. Decimos ponerlo en ECMO venoarterial. Venga, les muestro cómo fue un poquito el análisis hemodinámico de esa situación y ahora les muestro la evolución. Digamos que quería discutir también un poco de las opciones de manejo de la insuficiencia aórtica. Que pues permanecen válidas durante el ECMO, o de los problemas que tiene una insuficiencia aórtica que pueden descompensarse aún más con ciertas circunstancias. Venga, ponemos esta. Aquí ponemos al paciente en ECMO y vemos que la presión aumenta. Sí, efectivamente la presión arterial aumenta. Pero fíjense cómo la cuña se eleva muchísimo. Y lo que nosotros vivimos, ¿sí? Si nosotros vemos digamos, el comportamiento de la curva de función ventricular cuando ponemos al paciente en ECMO con una insuficiencia aórtica, vemos cómo el ventrículo comienza a dilatarse severamente, ¿sí? Ese aumento de la presión en la aorta pues aumenta muchísimo la fracción regurgitada. Aquí vemos la fracción regurgitada como, si nosotros volvemos hacia acá, bueno, aquí creo, es que esto no es video sino es foto, pero la fracción regurgitada del paciente antes de ECMO estaba en el 62% y ahora es el 84%, ¿sí? Entonces, el flujo anterógrado, que son 45 mililitros de eyección, realmente se están devolviendo 40 mililitros de nuevo al ventrículo. Y el ventrículo solamente está haciendo una eyección efectiva de 5 mililitros. Y eso pues dilata el ventrículo muchísimo. Entonces, esa fue lo que nosotros vivimos. Vivimos bueno, Yasat, sí, claro que puedes responder en portugués, en portuñol. Sí, tu portuñol no debe ser tan malo.
Lo que nosotros vimos fue eso. Cuando yo puse el paciente en ECMO, cuando pusimos el paciente en ECMO, antes de poner el paciente en ECMO, el paciente tenía realmente una presión diastólica como de 20 o 25, ¿sí? Alrededor de 25 de diastólica. Y esos pacientes con insuficiencia aórtica severa, la presión de fin de diástole del ventrículo se vuelve igual que la presión diastólica, ¿sí? Se encuentran la presión de fin de diástole del ventrículo con la diastólica aórtica y cierran la válvula mitral de manera temprana, un mecanismo que protege un poco la circulación pulmonar, ¿sí? Cuando nosotros lo ponemos en ECMO, esa presión diastólica sube, pero sube por ahí a 30, 32. ¿Y qué quiere decir? Que la presión de fin de diástole del ventrículo sube a más de 30. Y la presión arterial media, que estaba alrededor de 50, sube escasamente a 60. Baja la frecuencia cardíaca del paciente, que estaba como en 120, baja como a 90. Pero seguimos persistiendo con presiones muy bajas, ¿sí? Presiones medias que no son óptimas y diastólicas bastante bajas. Y el paciente comienza a empeorar en su edema pulmonar. Entonces, no sé, me gustaría de pronto, Asad, si quieres pon el micrófono un momento por lo menos para saludarte. ¿Cómo vas? Boa noite. Hola, Asad, ¿cómo estás? Tudo bem, doutor? É um prazer falar com o senhor. Ah, ¿qué hubieras hecho en este paciente para tratar de disminuir el problema de edema pulmonar? Eu acho que a gente poderia aumentar, otimizar a parte de droga, né? Melhorar ou aumentar o inotrópico Ok, e tentar fazer um pouquinho de vasodilatação ok. para a gente distribuir um pouquinho melhor e diminuir essa pós-carga desse ventrículo. Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Qué piensas de la frecuencia cardíaca del paciente? Talvez deixá-la um pouquinho mais alta. Te hubiera gustado más alta. ¿Qué medicamentos hubieras usado? Talvez, eu não sei, como é que estava a dobutamina? Dobutamina, ok, me parece una muy buena idea. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo. El propósito que uno tiene para que mejore la circulación sistémica es que la presión en la aorta esté más alta y que la regurgitación, la fracción regurgitada disminuya para que el ventrículo no se distienda tanto. Y eso va a depender de 3 elementos, ¿sí? El elemento más importante de la fracción regurgitada es la poscarga, ¿sí? Si yo tengo la circulación periférica cerrada, entonces la mayoría de la eyección del ventrículo izquierdo, o inclusive más que la eyección del ventrículo izquierdo, el flujo del ECMO, van a devolverse hacia el corazón en vez de perfundir la microcirculación. Entonces, disminuir la poscarga es una cosa muy importante para que, y recuerden que este paciente tenía una norepinefrina en 1 microgramo por kilo y vasopresina 6 unidades. O sea, tenía un perfil de medicamentos vasoconstrictor, predominantemente vasoconstrictor, ¿sí? Que digamos que pues fue absolutamente necesario porque estaba súper hipotenso, a pesar de eso no subía la presión. El otro componente importante es la frecuencia cardíaca, porque la insuficiencia aórtica ocurre en diástole. Entonces, disminuir el tiempo diastólico es importante. Sobre todo, eso digamos, obviamente, no es lo mismo una insuficiencia moderada, ¿sí? A una insuficiencia tan severa. Eso es más importante en una insuficiencia muy severa, ¿sí? Porque en un paciente que tiene una insuficiencia moderada, pues se pueden inclusive usar betabloqueadores como el carvedilol y eso, hay estudios que muestran que eso inclusive funciona mejor. Pero en una insuficiencia aórtica tan masiva, tener una frecuencia cardíaca normal no es bueno. Es mejor tener una frecuencia cardíaca más alta. Y la dobutamina es un medicamento que aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, es un medicamento más parecido
en su molécula al isoproterenol. Entonces, nosotros pusimos dobutamina a 20 microgramos, que es una dosis alta, tratando de tener frecuencias cardíacas mayores de 110. Y la contractilidad también es algo muy importante, porque qué presión alcanza en la aorta en sístole va a depender de qué presión alcanza el ventrículo en sístole. Y eso va a depender de la contractilidad. Y tenemos un paciente, digamos que nosotros teníamos alguna esperanza de que tuviera una reserva contráctil por el ecocardiograma que tenía antes. Entonces, tener un corazón que haga una sístole potente, ¿sí? Que tenga una diástole corta, que tenga una poscarga baja, es como los propósitos hemodinámicos para que esta situación sea menos dañina. Me gustaría hablar con Hans. Hans Castro. Hans, ¿puedes poner tu micrófono, por favor? Hola, Hans. Estás ahí como en silencio. Pronto yo creo que Asad, el problema que tenías que estaba con un celular y después se pasó a un computador. ¿Sí tienes posibilidad de comunicarte, Hans? Bueno, voy a compartir con ustedes un poco lo que hicimos hemodinámicamente en este paciente durante el ECMO antes de cirugía. No, Hans, no te preocupes. Entonces vamos aquí, voy a compartir la segunda pantalla y vamos a presentar acá. No, esta no es la que quiero presentar, discúlpenme. La que quiero presentar es la del análisis hemodinámico, que es esta. Yo creo que este es el análisis hemodinámico. Ustedes ven aquí en ECMO, el gasto cardíaco está en 3.85 y lo que hacemos al disminuir la poscarga, ¿sí?, es aumentar ese gasto cardíaco y disminuir la cuña. ¿Se acuerdan que la cuña estaba como en 45? Pues no es que uno pueda conseguir una cuña normal con esto. Teníamos una presión media inicial alrededor de 85. ¿Sí? Y bueno, aquí no hice cambios de la frecuencia cardíaca porque, como les digo, estos días han estado muy ocupados y no alcancé a hacer todo lo que pude subir las imágenes tampoco. Bien todas, solamente algunas. Pero bueno, lo que nosotros hicimos tratando de que esto no fuera tan dañino fue quitar la vasopresina, cambiar la norepinefrina por epinefrina, tratando de tener un perfil de contractilidad mejor con menos poscarga, y le asociamos dobutamina para tener una frecuencia cardíaca mejor, pues bueno, también con el ánimo de tener contractilidad y de pronto algo de disminución de la poscarga. Y pues eso no fue que hiciera así tantas maravillas de que no se nos quitara el edema pulmonar, pero sí, yo creo que tuvimos evidencia de algunos cambios importantes. Ya se los comparto acá. No, esta no es la que quiero compartir. La que quiero compartir es esta. Se le hizo un ecocardiograma transesofágico después de que lo pusimos en ECMO, donde mostraba el ventrículo izquierdo más o menos igual de dilatado, ¿sí? Un poquito más, pero ahí en un margen muy estrecho. El ventrículo derecho bien, la aurícula izquierda dilatada, y el cambio que hubo fue que se rompió la válvula mitral. ¿Sí? La válvula mitral, en el eco, ya en transesofágico se vio que el velo anterior estaba engrosado en su porción basal, o sea, en la inserción a la continuidad nitroaórtica se veía muy engrosado y estaba rota unas cuerdas con un prolapso importantísimo y un jet excéntrico con efecto Coanda, grado 4, y un absceso a nivel de la continuidad nitroaórtica. Entonces, lo que conseguimos realmente también con el ECMO, al aumentar la poscarga del ventrículo y dilatarlo un poco más y aumentar la presión a la que tenía que eyectar y a la que se devolvía, aumentar la presión de diástole, fue que esta válvula mitral, que también estaba infectada y enferma, se rompiera. ¿Sí? Y esto pues complica un poco la cosa porque la circulación pulmonar en una insuficiencia aórtica severa se protege un poco por un cierre temprano de la válvula mitral, digamos, que no transmite toda la presión de fin de diástole a la circulación pulmonar.
Entonces, ustedes pueden tener en un paciente con insuficiencia aórtica severa una presión en cuña de 25 y una fin de diástole de 35. Y no es la misma porque la válvula mitral se cierra más temprano. Se cierra más temprano porque obviamente la caída de sangre de la aorta eleva la presión del ventrículo por encima de la mitral antes de que termine la diástole. Pero si uno rompe la válvula mitral, entonces transmite todo este aumento de presión retrogradamente y el flujo también, y eso empeora el edema pulmonar. La válvula aórtica, igual de mala, ¿sí? Y y el derrame pericárdico, lo mismo. Ese día finalmente no se pasó a cirugía, porque los cirujanos ambos terminaron en la noche sus procedimientos quirúrgicos y estaban cansados, todo el equipo estaba muy cansado y había una mejoría metabólica del paciente. Entonces los cirujanos dijeron, no, vamos a dormir y lo operamos mañana. Se operó el 28, entonces, y se le hizo un cambio valvular aórtico por prótesis biológica. En lo que el cirujano cuenta que la válvula estaba completamente destruida, que las vegetaciones eran grandes y que él cogió la valva anterior de la mitral desde la aortotomía y se desprendió completamente la valva anterior de la mitral. ¿Sí? Se vino por la ortotomía, estaba completamente suelto todo eso. Entonces tuvo que cambiarle ambas válvulas. La válvula aórtica le puso una prótesis biológica número 23. Siempre que tenemos pacientes en soporte circulatorio mecánico y requieren cambios valvulares aórticos, hay que poner una prótesis biológica, porque uno no sabe si este paciente va a terminar en un HeartMate, y en un HeartMate, pues, una prótesis mecánica es un lío. El tiempo de bomba fue muy prolongado, la hemostasia fue muy difícil, el paciente tenía además el esternón muy dañado por el masaje, ¿sí? Y de muy mala calidad, ¿sí? Fue muy difícil eso. Y el postoperatorio inmediato fue tórpido, mucha inestabilidad hemodinámica, muy vasopléjico, mucha coagulopatía, mucha transfusión de hemoderivados, un choque postcardiotomía con mucha arritmia. Y pues bueno, obviamente el paciente había tenido esta parada cardíaca y este choque, y nosotros teníamos evidencia de una disfunción ya hepática con unas enzimas hepáticas muy elevadas, un compromiso renal importante. Y se le hizo el ecocardiograma en posoperatorio, ¿sí? Salió en ECMO el paciente con una presión, un volumen de fin de diástole pues menos, pues dentro de límites normales. La postura de la válvula aórtica competente lo que consiguió fue que el ventrículo izquierdo no se dilatara tanto ante el ECMO, ¿sí? Porque ya no había una transmisión libre de la presión de la aorta al ventrículo, pero la fracción de eyección estaba muy mala, ¿sí? Y dos prótesis con muy poca apertura de las válvulas. Aquí esto es una imagen de lo que está grabado en el equipo de eco de Salas. Ustedes ven ese ventrículo izquierdo se mueve más, la estatua de la libertad que este corazón. Esto pues son los valores de Doppler tisular mitral, de BTI aórtico, y pues encontraron todos los parámetros, tanto de Doppler del lado mitral, del lado tricuspidio, como el BTI muy comprometido. Es un BTI como de 7 centímetros cuando se planteaba el ECMO, y una pésima contractilidad. Entonces tuvimos ese choque cardiogénico refractario postcardiotomía, que era esperado por la severidad del choque previo y de la lesión cardíaca producida por la insuficiencia más el ECMO. Esto tiene una mortalidad muy alta. De todas las indicaciones que hay en ECMO, la indicación que tiene peor pronóstico es el shock postcardiotomía, ¿sí? Eso es reportado en todo el mundo sobre vidas muy bajas. Digamos, los pacientes que sobreviven, realmente muchos sobreviven
si se logran pasar a un trasplante cardíaco o a una asistencia ventricular. O sea, la sobrevida sin terapia avanzada es aún más baja. ¿Sí? Más de la mitad de estos pacientes que logran sobrevivir si se trasplantan o se ponen asistencias. Y bueno, nosotros decidimos, pues, pensamos, bueno, ¿será que le ponemos un balón de contrapulsación aórtico? Teníamos, pues, además un paciente que había sangrado mucho, con una aorta de muy mala calidad, decidimos no poner un balón de contrapulsación aórtico. Pusimos un ECMO con el propósito de tener una perfusión suficiente. Lo tuvimos sin anticoagulación al principio y decidimos darle un espacio de 72 horas. Inicialmente no abría la válvula aórtica, inicialmente tuvimos mucho sangrado sin anticoagulación, con mucho requerimiento transfusional, con presiones arteriales bajas a pesar de un soporte de ECMO adecuado, con una válvula aórtica cerrada que requirió pues vasoconstrictores, pero a medida que fue avanzando el posoperatorio, se optimizaron los índices de perfusión tisular, se aclaró el lactato, mejoró el pH, disminuyó el sangrado por las tubos de toracotomía, el paciente se acopló a una ventilación mecánica y disminuyó la edema pulmonar, pudimos disminuir el soporte, sacar volumen, mejorían las pruebas de función orgánica. Y pues logramos extubarlo el, el primero, ¿sí? O sea, del 28 al 1 de noviembre, estuvo en ECMO intubado. El primero lo logramos extubar con inicialmente un adecuado patrón respiratorio, buenos gases arteriales y buenos índices de oxigenación, con una disfunción biventricular severa. Le pusimos levosimendan, pero al siguiente día, ya en la noche, estuvo 2 días extubado bien, pero al siguiente día en la noche deterioro respiratorio y radiológico con edema pulmonar y comenzamos ventilación no invasiva. Esta era la placa, vemos aquí el paciente canulado, la cánula más bien alta, pero vemos así este patrón de edema pulmonar, ¿sí? Entonces me gustaría discutir con ustedes qué opciones tendrían en este paciente, un paciente que se pone en ECMO postcardiotomía, que comienza a mejorar su función orgánica, su perfusión, que persiste con severa disfunción cardíaca y que hace edema pulmonar. No sé que si alguien quiera de pronto comentar qué haría en ese caso. Si alguien quiere de pronto levantar la mano. Sergio, cuéntame, ¿qué harías tú en ese caso? Bueno, en los casos en que tenemos pacientes como con este escenario en que el ventrículo izquierdo pues definitivamente no se desocupa bien y la poscarga del ECMO tampoco ayuda mucho, pues concomitante a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, pues alternativas, el soporte inotrópico o el balón de contrapulsación, y una alternativa que yo podría de pronto anexar es el uso de un vent. Muchos cuentan de que, pues expertos en la terapia, de que el uso del vent, pues a veces se tapa mucho. Otros centros tienen experiencia de que colocan una cánula de un gran calibre y miden el flujo por esa cánula. De pronto algo que podría ayudar sería colocar un vent y pues que sea de buen calibre y estar midiendo pues ¿Dónde pondrías ese evento? en orden de desocupar ese ventrículo izquierdo. Pero lo pondrías a través, o sea, le pedirías al cirujano que pusiera ese vent a través, no sé, de una vena pulmonar a la aurícula izquierda, a través del ápex del ventrículo izquierdo del ventrículo izquierdo. ¿Dónde pondrías el vent? Yo creería que en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Bueno. El doctor Rafael Lima, que aquí tiene otras alternativas, me gustaría escucharlo. Doctor Rafael, ¿cómo ha estado? Si puede poner su micrófono.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo por allá en México? Bien, todo bien. ¿Mucho trabajo? Escuché un poquito ahí del contexto del paciente. Pues vaya, ante la incapacidad de, a pesar de los inotrópicos o al ajuste de inotrópicos de lograr vaciar el BI y estar con esa situación de edema recurrente, pues bueno, yo creo que sería ir avanzando en cuestiones de menos a más invasivo. Si se cuenta con el recurso, que en México aquí no lo tenemos, pondría un Impela y de pronto, si no funciona así, hacer una atrioseptostomía. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas de un Impela en una prótesis aórtica biológica? ¿Crees que hay algún problema con eso? En México no tenemos experiencia con Impela, pero yo creo que, pues vaya, al final, la prótesis biológica realmente no tiene tanta fragilidad como dijéramos una prótesis mecánica de lesionarse cuando se manipula. Las prótesis mecánicas, los discos de las prótesis mecánicas sí suelen ser muy frágiles, entonces sí se podrían romper. Una prótesis biológica, yo creo que al hacerlo con suma precaución, un Impela sí podría quedar ahí sin mayor problema. Otra vez, nosotros no tenemos experiencia, dado que no tenemos este dispositivo aquí en México. Nosotros tampoco lo tenemos acá en Colombia en este momento. Tuvimos Impela de 2.5 y el Impela se puede usar en prótesis biológica, pero no se puede usar en prótesis mecánica. Esa es Sí, otra sin duda. Los discos de la prótesis mecánica son muy frágiles. Se me antoja que de pronto si se coloca el Impela y atrapa uno de los discos, lo puede romper sin problema. Y además, al pasar cualquier catéter por una prótesis mecánica, el disco queda abierto, el disco por donde entra, y eso genera una insuficiencia. Entonces es una contraindicación absoluta para poner un Impela. Esa es otra razón por la cual siempre que uno tenga pacientes que vaya a poner una prótesis en posición aórtica con un riesgo importante de requerir soporte circulatorio mecánico, debe ser una prótesis biológica y una prótesis mecánica. Y efectivamente, pues las opciones que han comentado el doctor Rafael son las opciones que se consideran, ¿no? Poner un balón de contrapulsación aórtico es una opción. Hacer una atrioseptostomía es otra opción. Poner un vent es otra opción. Y poner un Impela es otra opción. Otra opción sería también cambiar de ECMO a asistencia ventricular izquierda, ¿sí? Y esas, como en ese orden, dependen de qué tan difícil sea el manejo. O sea, si un paciente tiene un edema pulmonar, pero la presión en cuña está en 24, pues un balón de contrapulsación aórtico le va a bajar esa presión a 21 o 22 y de pronto sea suficiente. Pero si el paciente tiene 26, 27 de presión, pues un balón de contrapulsación aórtico no le va a quitar el edema pulmonar. Poner una CIA, abrir una CIA es un procedimiento que de pronto no hay que abrir el tórax, se puede hacer. Tiene problemas para que sea muy efectivo porque abrir CIAs en adultos que sean consistentemente de su tamaño es difícil. Entonces, a veces se quedan insuficientes. También aumentan el riesgo de ACV. Poner un vent es una opción más, digamos, más consistentemente efectiva, pero requiere abrirle el pecho al paciente de nuevo. Los cirujanos, pues, a veces no quieren volver a entrar a eso. Hay que abrir el pecho para ponerlo y hay que abrir el pecho para sacarlo. Y pues cualquier cosa que saque la sangre antes de la prótesis mitral va a decomprimir mucho la circulación pulmonar, pero no tanto el ventrículo izquierdo, porque la prótesis va a limitar la sacada de volumen del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Entonces, ni la CIA ni el VEN en posición auricular van a ser óptimos para decomprimir el izquierdo. Ahí lo ideal sería decomprimirlo a través de un VEN apical, más invasivo también, o pasarse a una asistencia ventricular izquierda. Entonces voy a compartir con ustedes cuál fue nuestro razonamiento y cuál mira, ahí ya quedó
Están viendo, ¿no es cierto? Están viendo la radiografía del edema pulmonar, ¿sí? Bueno, si no me desmienten. Y esto... sí, mire. Entonces, pues, nosotros teníamos que hacer un cambio de configuración del ECMO porque un ECMO con edema pulmonar no es bueno. Este es un señor que además estaba desnutrido, ¿no? Como les dije, se veía frágil, un señor con una falla cardíaca crónica, y alimentarlo con una ventilación no invasiva o con una intubación orotraqueal no lo íbamos a poder alimentar. Ya teníamos 5 días desde el ingreso sin poderlo alimentar por boca, ¿no? Mucho menos poderlo rehabilitar. Entonces, eso no es una opción que le permitiera salir adelante. El edema pulmonar, bueno, la trombectomía, asistencia izquierda. Lo otro que nosotros ahí vimos es que ahí conocimos un poco más del señor. Y el señor, pues efectivamente era un campesino que vivía, pues, decimos en Colombia, del jornal, o sea, de vender la fuerza de sus brazos, ¿sí? Diariamente, le pagaban por lo que hiciera diariamente, y no tenía una casa, sino que cuando había cosecha de cacao iba a recoger cacao, cuando había cosecha de café iba a recoger café, ¿sí? No tenía una vivienda estable, ni tampoco un núcleo familiar estable. Venían como unos sobrinos a contarnos, pero ninguno de ellos lo conocía bien, y no tenía una red de apoyo. Entonces tenía una contraindicación para trasplante. Si el paciente, su parte neurológica y funcional orgánica estuviera bien, en esta circunstancia, y nosotros dijéramos lo vamos a trasplantar o lo vamos a llevar a un HeartMate, entonces lo hubiéramos puesto en un Centrima por canulación apical aórtica, para quitarle el edema pulmonar y poderlo rehabilitar mientras le hacemos el trasplante o la asistencia. Pero él no era candidato para eso. Entonces, el único chance que tenía este señor era quitarle el edema pulmonar para poderlo alimentar, rehabilitar, ¿sí? Él realmente no estaba intubado, sino que estaba no invasiva en ese momento. Y ver si se podía recuperar. Como había tenido una fracción de eyección del 60% antes, ¿sí? Y pues estaba en falla cardíaca, pero con una insuficiencia aórtica, de pronto con una válvula aórtica competente, si tuviéramos chance de recuperar algo de la función ventricular izquierda, podríamos hacer un puente de recuperación. Nosotros ahí lo que hacemos es una cosa que se llama puente de titulación, y es que aprovechamos el ECMO para subir al máximo el manejo médico de bloqueo neurohumoral y para tratar de que el paciente salga con manejo crónico de falla. Era la única oportunidad que tenía ese paciente. Lo llevamos a hemodinamia para ver, entonces, qué tan alta era la presión de fin de día sobre el ventrículo izquierdo, porque si no era tan alta, de pronto un balón para no ser tan invasivos. Tenía, bueno, las coronarias bien, la aorta normal, con las válvulas en posición adecuada, sin fugas, y tenía una presión pulmonar alta con una diastólica pulmonar de 30. Nosotros en general, cuando ponemos un SWAN en pacientes con ECMO, nos guiamos con la diastólica pulmonar, y si la diastólica pulmonar está en 25 menos, estamos más o menos tranquilos de que no va a ser edema pulmonar. Si tiene más de 25, nos preocupamos. Y la presión en cuña, con el paciente ahí, digamos, sedado, estaba en 20-24, pero digamos 20 sin ECMO, 24 con ECMO. Entonces decidimos hacerle una canulación a arteria pulmonar. Este es un video de otro paciente, porque estamos canulando una arteria pulmonar por la subclavia derecha. Esta es una cánula venosa 22 de Sorin, ¿sí? Que como ven está ingresando por la subclavia, y aquí podemos ver en la fluoroscopia cómo esta cánula la puso Raúl Vázquez, uno de nuestros colegas, en un paciente con una situación diferente, pero fue lo que hicimos en este paciente desde una yugular. Ahí vemos una guía de alto soporte puesta en la rama pulmonar derecha, como pues con cierta dificultad, sí, y maña, pero pues pero se hace, ¿sí? Avanzamos la cánula pulmonar. ¿Para qué ponemos una cánula pulmonar nosotros? Ponemos una cánula pulmonar para drenar de la cánula pulmonar, ¿sí? Esta cánula pulmonar tiene agujeros acá en la punta y tiene agujeros acá. Esta no es una cánula hecha para posición pulmonar, ¿no? Esta es una cánula hecha para drenar desde una femoral.
para drenar bicava desde una femoral. Entonces tiene agujeros aquí y tiene agujeros acá. Entonces, cuando queda puesta en posición pulmonar, tenemos algunos agujeros en la arteria pulmonar y tenemos algunos agujeros en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Entonces, eso nos funciona como un vent percutáneo, ¿sí? Nos permite disminuir mucho la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, porque disminuimos su precardio, y sobre todo disminuir mucho la presión de la circulación pulmonar, ¿sí? Y eso, pues, aquí está la cánula en posición pulmonar de este paciente que se introdujo desde la yugular. Estábamos canulados femoral yugular, ¿sí? La subclavia era de otro paciente que no tengo el video de este, pero puesta en esa posición pueden ver cómo al paciente pues se le quita el edema pulmonar. Entonces conseguimos ese objetivo que era que le quitáramos la ventilación no invasiva. Y, bueno, también le pusimos y le cambiamos la cánula femoral a una cánula axilar. ¿Sí ven esta cánula acá? Esta es una cánula arterial axilar, con el propósito de quitarle todo de la ingle, tener todo por arriba y que pudiera el paciente deambular. A ver si nosotros quitándole el edema pulmonar, alimentándolo, mejorándole el hierro, pues no sé si las proteínas, eso mejorara la función ventricular y lo pudiéramos decanular como puente a recuperación y a titulación para falla cardíaca. Lo extubamos y toleró bien esa extubación. Se le hizo un ecocardiograma transtorácico que mostraba dilatación del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo malo, pero ya la fracción de eyección es el 22%. Y con un BTI de 15, un BTI en una prótesis aórtica no es igual la interpretación a un BTI en una válvula aórtica nativa sana. Entonces, eso no hay como criterios. Los criterios que se han validado del BTI para destete del ECMO venoarterial son hechas en válvulas nativas sanas, ¿sí? Una disfunción histórica del ventrículo derecho con un TAPSE bastante malo. Sin embargo, pues este sistema es un ECMO, o sea que hace que el ventrículo derecho esté descargado. La bioprótesis mitral no funcionante, la bioprótesis aórtica no funcionante, sin trombos o vegetación. Por aquí creo que alguien hizo una pregunta. El citosorb. En este paciente no usamos citosorb, pero nosotros hemos tenido pacientes de shock postcardiotomía con vasoplegia postcardiotomía en que hemos usado citosorb y nos parece que ha servido. En él no usamos citosorb. Y bueno, miremos acá qué pasó con este muchacho. Y íbamos lo más de bien, entre comillas, porque obviamente es un hombre muy frágil. Y el hombre hizo un ritmo de taquicardia ventricular sin pulso. Y ahí cometimos un error, ¿sí? Por eso, digamos, y un error no de mala intención ni nada de eso, ¿sí? Digamos, parte del propósito de esto es compartir las equivocaciones. Y nosotros tenemos una unidad de ECMO de 24 camas, que es una unidad de ECMO muy, muy pesada, en la que quedan 2 intensivistas de turno y 2 médicos generales de turno de noche. Y prácticamente todos los intensivistas están haciendo el fellow, nosotros, de ECMO y soporte electromecánico, pero uno de los intensivistas no pudo empezar, entonces él no ha hecho el fellow. Él es un intensivista muy bueno, pero pues no hemos sido juiciosos en entrenarlo en aspectos ya muy específicos, porque nos confiamos de que estábamos haciendo el fellow, pero él no estaba. Y entonces él le hizo masaje cardíaco, más compresiones torácicas. Y en un ECMO venoarterial, pues realmente no es necesario hacer compresiones torácicas. Es como una equivocación de buena fe, como consecuencia de mi falta de previsión de haber dado más entrenamiento a esta persona que trabaja con nosotros, que es muy buena intensivista, y retornó a circulación en los 6 minutos, pero ya sin pulsatilidad. Y entonces le hicimos un ecocardiograma que mostraba que estaba con, pues, más o menos lo mismo, pero un derrame pericárdico global que no dejaba llenar el izquierdo, y pues parcialmente coagulado. Y entonces el cirujano dijo, no, ese tórax ya está muy malo. Entrar de nuevo a sacar esos coágulos y volver a abrir ese tórax, esto no lo considero como una opción. Y el paciente pues realmente no tenía opción de trasplante. Y se limitó el esfuerzo terapéutico. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. De pronto me gustaría saber ustedes qué opinan del caso o qué hubieran hecho diferente.
No sé, o si tienen alguna pregunta. Es un caso muy difícil, que lamentablemente tuvo el desenlace del fallecimiento por limitación del esfuerzo terapéutico. Eh, pero creo que pues, un punto importante que quería presentar era la discusión de que estos pacientes de hecho poscardiotomía hay que evaluar la elegibilidad para trasplante y asistencia ventricular porque un porcentaje alto de estos pacientes puede sobrevivir a través del trasplante o la asistencia a largo término. Lamentablemente, este paciente no era candidato, tenía una contraindicación absoluta, que era la falta de apoyo, de red de apoyo social y de estabilidad social y familiar como para poder hacer el cuidado posterior, la adherencia que requiere un trasplante o una asistencia ventricular. Y pues ante esta evidencia de que no se podía trasplantar ni asistencia, quedan dos opciones. La opción de puente de recuperación, que nosotros lo que hacemos es puente de titulación para falla cardíaca, que a veces se logra, y bueno, este paciente, quién sabe, estaba muy, muy malito. A veces nosotros presentamos un trabajo con 16 pacientes de falla cardíaca crónica agudizada puestos en ECMO, de los cuales logramos sacar 50% de ECMO como puente de titulación. Pero si no había posibilidad pues, de titulación, realmente esto es cuidado paliativo y limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, pues eso fue lo que nosotros hicimos, fueron las dificultades que nosotros tuvimos. Un caso que probablemente uno hubiera podido desde el principio decir, no, tiene una contraindicación para ECMO, no le hubiéramos hecho eso y se hubiera muerto, pues digamos, hubiera fallecido sin consumir 2 prótesis biológicas, una cirugía cardíaca, 2 circuitos de ECMO, la canulación a la arteria pulmonar y pues la gran cantidad de hemoderivados y de terapia transfusional. Pero pues siempre esas decisiones son difíciles y uno a priori pues no sabe cómo va a hacer el desenlace después. Digamos que seguramente enfrentado de nuevo a la misma situación yo haría lo mismo y lo intentaría de nuevo. No sé, ¿ustedes qué opinión tienen? Asad, cuéntame qué opinas. Na verdade, é uma dúvida. A gente podia ter saído de cirurgia com suporte biventricular nesse paciente? Es una buena opción. Efectivamente, esa es una buena opción. Seguramente mejor que sacar en ECMO venoarterial a un paciente con un ventrículo muy mal. Y esa hubiera sido una alternativa, sacarlo con canulación apical, drenando del ápex del ventrículo izquierdo a un CentriMac y retornando a la aorta, si el derecho funcionaba suficientemente bien, y así uno tenía al paciente con un soporte estable y seguro para rehabilitarse, recuperarse y poder tener un postoperatorio en el que se disminuyera realmente la fragilidad del paciente. Y si el ventrículo derecho no aguantaba para tener solamente una asistencia izquierda, las opciones hubieran sido, una, poner la asistencia biventricular, canular aurícula derecha, arteria pulmonar con otro CentriMac, o poner una cánula yugular de drenaje en Y a la cánula apical y agregar una membrana después de la bomba para dar una asistencia biventricular con una sola bomba, y después si mejoraba el pulmón, retirar la membrana y la yugular sin tener que volver a abrir el pecho. O sea, esa efectivamente es una muy buena opción. Lamentablemente, el costo de esa alternativa de CentriMac, ¿sí? En Colombia no nos permite hacer eso a menos de que tengamos una autorización previa del asegurador, como enviar la cotización y que ellos lo aprueben. Entonces, pues nosotros no tuvimos esa posibilidad, pero su merced tiene razón.
En ese caso, en un paciente que sale de cirugía, además con una prótesis en posición aórtica y mitral, que el ECMO disminuye mucho el flujo a través de esas prótesis. Y así sean biológicas, pues se pueden trombosar. Entonces, una asistencia mantiene el flujo a través de la mitral, cierra la aórtica, pero pone el flujo en la aorta, lavando esa válvula. Entonces, sí, esa hubiera sido una muy buena opción si nosotros hubiéramos tenido los recursos para hacer eso. Leonardo, eu queria perguntar em relação às drogas que vocês utilizam para esses pacientes borderline, que vocês vão desmamando, e quais drogas que vocês usam para insuficiência cardíaca logo no desmame? Habitualmente, los medicamentos que se usan para el desmame es el destete de la circulación extracorpórea. Habitualmente nosotros usamos milrinone y norepinefrina, pero en pacientes de muy alto riesgo, en vez de milrinone usamos levosimendan, norepinefrina, y asociamos al levosimendan a veces dobutamina. Muchos centros usan adrenalina en vez de noradrenalina, pero pues lo que nosotros hacemos es eso. Adrenalina, levosimendan, como les digo, muchos centros usan adrenalina, y donde yo me formé en asistencia, que fue en Edmonton, en la Universidad de Alberta, ellos usan adrenalina. Adrenalina milrinone, porque ni en Canadá ni en Estados Unidos hay levosimendan. También en Cleveland Clinic usan adrenalina con milrinone. Muchos centros usan adrenalina milrinone. A mí personalmente me gusta mucho, pero el del grupo al único que le gusta es a mí. ¿Sí? Los otros intensivistas, el cirujano, los anestesiólogos, no les gusta la adrenalina porque por ahí hay un artículo que dice que la adrenalina aumenta el lactato, o bueno, no sé, no les gusta, pero pues hay muchos centros que lo usan, y si ellos no se sintieran incómodos con esa opción, yo la usaría más. Pero también es importante que todo el grupo esté conforme y contento y de acuerdo, ¿no? Entonces, no de que uno ponga una cosa y otra persona se sienta insegura o incómoda. Entonces, pues, también sería una opción. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, pues como hace un mes hicimos un primer caso, este caso pues, bueno, Rafael, adrena, vaso, levo. Sí, nosotros en vasopresina en pacientes con muy mala función sistólica ventricular izquierda, pues a veces es necesario usarla, pero a mí personalmente no me gusta mucho usar vasoconstrictores puros cuando la función sistólica de la izquierda es muy mala, pero pues una opción. La idea pues es como presentar casos que nos parezcan interesantes, sí, lamentablemente no tuvo un buen desenlace. Les pido disculpas por no tener como todas las imágenes, pero el trabajo ha estado muy pesado esta semana, y bueno, yo como que propuse el caso clínico, pero no tuve tiempo de recolectar todas las imágenes, pero les agradezco mucho la participación y me parece que la discusión estuvo muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias a todos y que descansen. Espero que podamos hacer un nuevo caso clínico en el futuro. Bueno.